Bueno, pues ahora estamos en una nueva charla con Roberto Poblete Velázquez, que tuve el privilegio de haber sido su profesor en un par de asignaturas en el Colegio de Geografía, y me da mucho gusto haberlo reencontrado. Nos conocemos desde hace tiempo y hemos tenido contacto por múltiples cuestiones personales también y de amistad. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibirlo y que nos comparta aquí en estas charlas parte de su experiencia laboral como geógrafo en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Yo creo que ni Roberto tenía pensado que en algún momento se iba a dedicar a esto, entonces eso sería interesante que al final lo comentáramos, porque lo que yo normalmente, no sé si lo recuerdas, Roberto, pero normalmente lo que les comento a los estudiantes es ahora quizás tengan una idea de a qué es a lo que se quieren dedicar, pero la vida nos va a llevar por muchos caminos que a veces no los teníamos contemplados y se vuelve interesante, se vuelve enriquecedor reencontrarlos y saber que se están dedicando a algo que tiene que ver con la carrera en alguna de sus facetas y que bueno, que es parte importante también del desarrollo personal. Entonces, en esta ocasión, Roberto nos va a platicar un poco de esa transición que tuvo. Estaría bien que te presentaras, que nos comentaras algo de tu transición, porque estuviste en el área de aguas subterráneas y ahora estás en una nueva etapa. Entonces, adelante, suéltate. Claro que sí. Hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación a tu canal. Te felicito, están geniales. Se los he mostrado a Are, mi esposa, y le digo, creo que estoy aprendiendo más con los videos que cuando tomábamos clases. Gracias. Claro, es una muy buena idea. Y bueno, regresando al punto de uno nunca sabe o nunca pensé que iba a estar en sistema de aguas, pues no, realmente nunca creí que iba a poder integrar también la geografía a esta área, ¿no? Principalmente porque sistema de aguas, todos o la gran mayoría de profesionistas en campo son ingenieros civiles, ingenieros, arquitectos. Hay, por no más menos, unos 5 geólogos o al menos, o menos yo diría, que son los que yo pude conocer. Entonces no es no hay esa interacción, ¿no? Directamente tratas con un ingeniero civil que habla meramente de la obra, del diseño, pero se les olvida esa parte importante y que es la geografía ahí donde nos ayuda a integrar, porque como yo siempre les digo a los compañeros ingenieros, se les olvida que estas obras son para la ciudadanía y que están construyendo a la par de que la ciudadanía vive ahí, ¿no? Porque es muy difícil decir, vamos a hacer un pozo, vamos a cambiar la red, ya sea de drenaje, de agua, y la población, o vamos a llevar el agua a esta zona, ¿no? ¿Y por qué a la otra, no? Entonces, la verdad, la geografía hace mucho bien y haría mejor si hubieran más geógrafos en sistema de aguas, ¿no? Porque somos muy necesarios para transmitir ese mensaje de una integración, que es lo que no hay ahí. O sea, no meramente son ingenieros, son proyectos, pero la parte social se les olvida mucho. Y es una de las instituciones de la Ciudad de México que más demandas tienen, ¿no? A la semana, antes de la pandemia, al menos un día a la semana, un grupo social, una colonia, alguien llegaba a manifestarse afuera del sistema de aguas por falta de agua. O sea, y ¿quién salía? Pues salía el ingeniero a decirle, sí, les vamos a dar agua, pero no es lo mismo. No hay, o sea, el sistema de aguas debería tener un área también de difusión o un área más enfocada al tratar con la sociedad. Sí la hay, pero pues creo que no, el mensaje no se transmite muy bien. Entonces siento que la geografía ahí es una parte fundamental. Eso a mí me ha ayudado bastante. Y mi transición pues de agua subterránea fue muy
fue muy enriquecedor estar en esa área. Aprendí mucho, sobre todo leyendo estudios que realiza el sistema de aguas, conversando con otros ingenieros sobre construcción, sobre diseño. Entonces eso te va enriqueciendo porque tú sabes una parte, la parte geomorfológica, la parte geológica, la geografía física, pero ellos ya te dan otra visión y tú la integras. Una vez más, la integración es muy importante. Entonces eso enriquece mucho. Y ahora estoy en drenaje, donde es un poco más de ingenieros. Sin embargo, es interesante ver cómo estamos muy ligados al funcionamiento del drenaje. Un día que el drenaje no funcione, la ciudad, si así es un caos, llueve y los encharcamientos no dan tregua. Estornudas y ya se inundó una colonia, ¿no? Claro, ¿no? Ahorita recién venía del trabajo y ya hay un encharcamiento terrible en el metro Oceanía, ¿no? Entonces y que la lluvia duró 30 minutos, ¿no? Entonces también ahí es importante pues darnos cuenta de cómo se desarrolla no solo desde el punto de vista ingenieril, sino enriquecerlo con el punto social, con la geografía física. Entonces es enriquecedor. Y pues vamos a entrar de lleno con la presentación. Sí. Sí. Yo antes de iniciar, yo quería comentar que sí, comentaste algo, bueno, dijiste algo muy interesante. Tú sabes que en la licenciatura, en el colegio, siempre ha habido estas, pues no son disputas, son más bien, son disensos, son ideas que no concuerdan, gente que está de un lado y de otro, porque en realidad no hay diálogo, ¿no? O sea, las posturas están ahí encontradas, pero no hay un diálogo. Y hay quienes quieren, digamos, en su postura, como romper un poco la dinámica que ha tenido la geografía por mucho tiempo. Entonces, no sé cómo lo van a hacer o no sé qué pretendan hacer en general, pero sí una parte importante que critican es siempre lo que nos dicen como una tradición, las escalas, la geografía física, la cartografía, la integración. ¿Qué es la integración? Creo que la integración, no, más allá de ser una muleta que nos va incluso algunos sienten, ¿no?, que estigmatiza al geógrafo, yo creo que es parte del discurso no resuelto en las aulas, ¿no? Porque tú puedes hablar como profesor de tu área de interés y quien quiera lo profundizará, quien no, y si no hay un diálogo, una retroalimentación en el aula, no va a haber una consecución de un objetivo en este caso, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que cuando comentabas este asunto de la visión que ha pesado mucho en distintas instituciones, la visión ingenieril, pues sí, es obvio, ¿no? Son instituciones que se fundaron por ingenieros y que es una tradición que ellos estén ahí ejerciendo funciones para las cuales no tienen una formación en la licenciatura a nivel universidad. Entonces, desde ahí viene, ¿no? Desde ahí viene. Y otra parte importante aquí es algo que surgió hace apenas una noticia sobre estos errores del INEGI al asignar el Pico de Orizaba a Puebla. Es decir, entonces hubo ahí una serie de discusiones muy escuetas de por qué pasa eso en INEGI cuando debería haber geógrafos. Pues sí, debería haber geógrafos, debería haber muchos otros especialistas. Yo les decía a mis estudiantes que me plantearon esa situación que quizás sí hay geógrafos, no los que quisiéramos, pero también es una cuestión que va más allá de ser o no ser geógrafo, ser o no ser ingeniero, ser o no ser cualquier otra cosa, ¿no? Porque es una institución, el INEGI, como muchas del país, que está pañada, que está adueñada por intereses políticos. Entonces yo les decía, pónganse a ver en el directorio quién es el director o el presidente del INEGI, y de ahí para abajo son puros amigos de políticos de sexenios pasados y del actual, ¿no? Entonces, empezando por ahí, pues lo que vemos que digan el INEGI es el Pico de Orizaba es de Puebla y es un cerro y nada más, pues habría que ver quién fue el personaje que dio paso a esas cosas que están mal hechas, ¿no? Y quizás no sea tanto de geógrafo, sino es de alguien que no le interesó su trabajo y no lo hizo bien y que puso a hacer mal el trabajo a otra persona. Entonces, primero creo que en un nivel de arreglar las cosas está esa parte, y luego ya nos integraríamos pues los que tendríamos que estar ahí. Y sí es cierto, es muy cierto lo que tú comentas. Digo, tampoco es hablar mal de los ingenieros, pero sí es cierto que luego escucha uno cada situación que tiene que ver necesariamente con la formación que se ha tenido, la formación escolar. Eso es indiscutible. Y nosotros no es que pretendamos vincularlo todo o resolver el problema
problema que todos otros crearon, pero sí es importante lo que comentas, en incidir en ese aspecto social, pero no lo social como algo que está ahí, ¿no? ¿Qué de lo social? Me decía una vez un personaje, ¿no? Para no decir títulos, ni trabajos, ni lugares de adscripción. Pues de lo social, pues la geografía social. Entonces, sí, quizás es importante saber y que también la gente sepa que se pueden manifestar con ciertas demandas y ciertas peticiones, pero muchas veces no le corresponden al SACMEX. En otras ocasiones les corresponde a otra área. El SACMEX hace lo que tú comentabas, ¿no? Hace lo que puede con lo que se tiene, como se ha hecho por mucho tiempo. Entonces, probablemente si haya que hacer un cambio, una revisión al interior en términos del organigrama, eso va a llevar muchísimos años, eso va a llevar mucho tiempo y creo que va a ser por dos vías que se pueda resolver eso, que se integren más especialistas en sus áreas, ¿no? No sacar un ingeniero para meter un geógrafo, pero sí que haya más especialistas en geografía, no nada más del área física, sino como tú muy bien lo dices, de esta parte que tiene que ver con, pues que no parezca, porque yo creo que no es así, pero que no parezca que se hacen obras sin planeación. Hay planeación, quizás ya no hay más que hacer o para dónde moverse en una ciudad como esta, y ahí vienen muchos problemas. Entonces sí creo que le vendría bien una campaña o una estrategia de comunicación eficiente a muchas instituciones, porque yo por ahí les pasaba un clip a mis estudiantes hace tiempo donde estaba un personaje de apellido Aguirre que se perpetuó por mucho tiempo y una de sus ideas era, pues no, lo dice en un clip, lo dice ahí, está grabado, es su voz. Decía, pues no se trata de privatizar el agua en la Ciudad de México, sino de generar una pequeña empresa dentro del gobierno. Entonces, ¿sí o no? Y afortunadamente ya salió este cuate, no sé ahora dónde esté mal funcionando, pero gran parte de la historia de este país se ha construido sobre esas situaciones. Entonces, bueno, esto da pie para un debate, para una conversación mucho más profunda en otro momento, en otro capítulo de esta serie. Sí. Y ahorita sería interesante que nos presentaras lo que tenías, lo que preparaste para esta ocasión, y que también nosotros nos vayamos haciendo, después de ver tu presentación, una serie de preguntas y muy probablemente lleguemos a otra presentación. Déjame entonces compartir. SACMEX es el sistema de aguas de la Ciudad de México, es el organismo encargado del suministro de agua potable, del drenaje, el alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización de las mismas. Uno de sus objetivos principales, o mejor dicho, el principal, son los estudios y proyectos de abastecimiento de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la ciudad. Cabe resaltar aquí, y es retomando tu comentario, SACMEX es un organismo sectorizado de la Secretaría del Medio Ambiente. Esto quiere decir que depende en cierta medida de SEDEMA, y en la parte económica depende de la Secretaría de Finanzas. Esta diapositiva es muy importante. Esta imagen está retomada de las infografías que comparte el Sistema de Aguas en sus redes sociales. Y bueno, aquí es la pregunta principal, y hasta lo lleva en su título, Sistema de Aguas. Bueno, ¿y cómo abastecen de agua en nuestra ciudad, no? Pues la Ciudad de México se abastece principalmente de 4 fuentes. La principal y la más importante es la extracción subterránea, los pozos de agua potable. Este es el 44%. Luego sigue con 42% el sistema Lerma y Cutzamala, los dos sistemas que traen agua a la Ciudad de México. Luego siguen las fuentes externas. Estas son baterías de pozos que se encuentran fuera de los límites de la Ciudad de México, que es el sistema Barrientos, el sistema Chiconautla, uno en el norte y otro en el sur. Y por último, el 3% son los ríos y manantiales. Si nosotros observamos un mapa antiguo de la Ciudad de México, si hacemos un poco de memoria, pues antes los ríos surcaban por la ciudad, ¿no? Y en el siglo XX, pues estos se fueron entubando para convertirlos en drenaje, para que fueran un cauce natural para para sacar el agua de la ciudad. Y por ende también los manantiales, pues algunos fueron desapareciendo, otros se fueron contaminando, y actualmente solamente el río Magdalena corre al sur de la Ciudad de México. Es el único que su agua es, por así decirlo, limpia. La que sigue, por favor. Bueno, sistema de aguas
en su descripción de sus funciones, diseña 7 áreas o 7 pasos a seguir. Estos van de la mano, van relacionados directamente. El primero, y también es un área de sistema de aguas, es la captación y la extracción. Esto es para extraer agua, ya sea la captación, es la que traemos de sistema Lerma y Cutzamala, y la extracción son todos los pozos. Y bueno, para extraer el agua se perforan pozos de hasta 1 kilómetro de profundidad, o se cuenta con presas a más de 200 kilómetros de distancia, que son los... En esta gráfica pues tenemos la distribución más o menos al año 2019, antes de la pandemia, de la disposición de pozos en la Ciudad de México. Es bastante interesante porque las 4 alcaldías que más pozos tienen, incluida Xochimilco, que tiene su sistema Chinam, pero pues son las que presentan una mayor demanda de agua potable. Es muy interesante cómo Coyoacán tiene 90 pozos y hay colonias en Coyoacán que no tienen agua, que reciben agua un día a la semana. Y Santo Domingo, Santa Úrsula. Santa Úrsula, sí, cerca de CU. Y es donde los manantiales están a todo. Uh-huh. Bueno, Iztapalapa es el caso más famoso de la Ciudad de México, donde el agua es un lujo, donde el agua escasea. Incluso hay colonias en Iztapalapa y en Tláhuac, me parece, también, en las que el recibo llega condonado por lo mismo de que no hay un servicio continuo de agua potable. Y ya después le siguen las que tienen una mayor urbanización, como Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Tláhuac, Magdalena Contreras, Coajimalpa, tienen un menor número de pozos, dado que su superficie se ubica sobre las zonas de conservación. Tlalpan debería de estar en esas, pero con Tlalpan pasa que las baterías de pozos están muy cercanas a Coyoacán. Entonces hay 87 pozos en sus zonas cercanas a Coyoacán, a Álvaro Obregón, y las zonas de bosques y las zonas más al sur, esas sí se han respetado. En la extracción hay una parte importante que es la profundidad para extraer el agua es más o menos 300 a 350 metros. Sin embargo, el sistema de aguas tiene varios pozos que superan el kilómetro de profundidad, y estos pozos sirven para investigación más que nada. Algunos se hacen o se han hecho en cooperación con Pemex, otro interviene la UNAM, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Geología, ahí por ahí debería de estar el Instituto de Geografía, pero bueno, no sé qué sucede ahí. Sin embargo, el Instituto de Geología y Geofísica sí son muy allegados a SACMEX en ese sentido, para aprovechar que se tiene el presupuesto, se hace un pozo y lo elabora Pemex, porque ellos tienen la infraestructura para hacer pozos a gran profundidad, y SACMEX pone el terreno, Pemex la maquinaria, y la UNAM entra a investigación. Es un trabajo en equipo. La que sigue, por favor. ¿Sabes qué? Sería interesante ver esta gráfica versus el mapa de población de la Ciudad de México, porque es bien interesante los datos que aquí se arrojan. Sí, con esa gráfica podemos hacer un mapa y le podemos encimar varias capas, incluso de valor catastral, para que nos demos cuenta dónde se ubican los pozos, y es muy interesante. Por eso hablaba en mi introducción de la integración, de no dejar de lado la geografía física, los sistemas de información geográfica por el otro, y lo social a un lado. No, a ver, vamos geografía a política también, sí. Geografía política, exactamente. Hay mucho de qué hablar. Luego, continuamos con la potabilización. Esta es muy importante, ya que no toda el agua que se extrae del subsuelo es directamente para consumo humano. O sea, no no perforas y ya sale el agua y pones tu vaso. No, hay agua que se tiene que tratar en mayor o menor porción. Algunas requieren, y porque las hay, que está el pozo y al lado tienen la planta potabilizadora. Se les llama plantas a pie de pozo. En el caso, la imagen es de la planta potabilizadora Selene, que está cerca del pozo con el mismo nombre, en Iztapalapa. Los pozos tienen nombres, algunos el pozo Selene porque se ubica en la colonia Selene. Hay otros pozos, dependiendo de dónde se ubiquen es el nombre que se le da. Entonces es meramente organización.
organización de SACME, por si les, para que quedara claro un poco el nombre de la planta potabilizadora Selene. Y bueno, SACMEX a lo largo en toda la superficie de la Ciudad de México tiene 63 plantas potabilizadoras y cuenta con un laboratorio especializado en calidad de agua. Este laboratorio es muy bueno, que están en constante vigilancia del agua, no solo en las plantas, sino constantemente hacen recorridos en los pozos, en las tomas de agua, para analizar la calidad del agua. En su página de internet, si ustedes quieren accesar, está el apartado calidad de agua en la página de internet de SACMEX, y ahí pueden encontrar algunos datos. Y bueno, primero se extrae el agua, luego pasa a una potabilización y luego llega a un lugar, a tercera fase, que es el almacenamiento. Esta es para administrar la distribución. Una serie de pozos se conectan a un tanque de almacenamiento y estos ya se distribuyen en la red hidráulica para los hogares, ¿no? SACMEX tiene en toda la superficie 360 tanques de almacenamiento y estos también requieren plantas de bombeo, porque como conocemos la geografía de la Ciudad de México, pues tenemos partes altas en las que requerimos que el agua llegue y también debe llegar con una presión adecuada para un buen funcionamiento. Tenemos las plantas potabilizadoras y aquí, bueno, está el dato de las plantas de tratamiento de aguas residuales. De ese vamos a hablar más adelante, por favor. Pero la distribución, bueno, el agua se distribuye a través de 13.500 kilómetros de tubería. Esta es una imagen de sistema de aguas en los que los 13.500 kilómetros corresponden a 94.000 trenes, ¿no? Del metro. Entonces es un mundo la distribución del agua, y principalmente aquí es donde encontramos uno de los mayores problemas de la Ciudad de México, que son las fugas. Las fugas en la Ciudad de México son, pues ahora sí que el dolor de cabeza de todas las administraciones. Todas las administraciones hablan de repararlas, de cambiar tuberías, pero vaya, 13.500 kilómetros no se cambian en una semana, en 6 años, no. Y menos con una ciudad que siempre está en movimiento como la Ciudad de México. No puedes decir, vamos a cerrar una colonia, vamos a dejar una colonia sin agua porque vamos a cambiar la red. Es muy complicado, pero en datos que maneja Sistema de Aguas, en promedio 12.400 litros por segundo se fugan de la red de tubería, lo que equivale a 620 garrafones de agua por minuto, por segundo, perdón. Estamos perdiendo muchísima agua por minuto, agua que es para consumo humano y que se fuga no solo cuando sale la noticia, ¿no?, de que hay una fuga en tal avenida o en algún domicilio, sino esta agua pues se va por el subsuelo, y eso también a la larga nos trae problemas como los socavones, ¿no? Algo que también ya la ciudad lo está padeciendo y mucho, que cada vez es más común que encontremos socavones. Y bueno, ahora la siguiente etapa, todavía faltaba, ¿le puedo regresar por favor, Pedro? Anterior, así es el alcantarillado, ¿no? Es a dónde se va toda esta agua que ya llegó a nuestro domicilio, pues tenemos que desalojarla hacia un lado. ¿Y a dónde se va? Pues al drenaje.